¿Listos? Comenzamos. Ahí me van contando si me escuchan. Este es el ya episodio número 7 de este ciclo de conversaciones o entrevistas conversadas íntimas que lleva por nombre Marika Winsando y que se transmite en vivo por acá. Luego el video además queda guardado en el feed de este mismo Instagram y posteriormente es replicado a través de las plataformas de YouTube y Spotify de Guillotina Radio. En esta oportunidad nos toca charlar, conversar o entrevistar a Seba Calfuqueo, quien en cualquier minuto se une a esta transmisión. Mientras les cuento que esta semana que se viene va a estar bien intensa, entre otras razones, porque el domingo 5 de junio iniciamos un programa. Ahí llegó Seba, le voy a... Seba solo tiene que mandar entonces la solicitud para unirse a esta transmisión en vivo. Que como ya les contaba, este es el EP número 7, que además de que queda guardado en este mismo feed, de este mismo Instagram, luego es retransmitido por las plataformas de YouTube y Spotify de Guillotina Radio. Me van contando por si acaso si se escucha. Estoy con los audífonos, se supone que se le puede escuchar. Ahí es. Hola, Hola, Mari Mari. hola Seba, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Lilith? ¿Qué tal? Bien, bien, acá en este nuevo día ya otoñal, pero que parece invierno. Yo a esta edad Sí, ya no doy está al más. lado. Es que te juro, yo a esta edad no doy más, los huesos no me dan más, no doy más, no Oye, doy ¿estás más. en el puerto en estos momentos? No, desde enero estoy en Villa Alemana, entonces más al interior y es más frío. Sí. Mm, ¿Y tú dónde te ubicas ahora? Yo estoy en Santiago, sí, estoy en Ya, Santiago, pero me no, muevo harto, así que estoy ahí media nómade, a me veces. encanta. Seba, bueno, ya en términos más directos, formales, para iniciar esta conversación, primero agradecerte por aceptar. Yo les contaba que este es el EP o episodio número 7 de este ciclo, ya tercera temporada de conversaciones o entrevistas conversadas más íntimas con ciertas personas que es esta transmisión en vivo, luego queda el video guardado en el feed y posteriormente le pueden repasar en las plataformas de YouTube y Spotify de Guillotina Radio. Y además me permito, antes de que iniciemos la conversación propiamente tal, pasar un aviso, y el cual es que este domingo 5 de junio desde las 4 de la tarde en adelante, iniciamos un programa de Instagram que se llama Matinal de Tarde-Noche, que tiene el objetivo de reunir apoyo económico y también de alimentos permanente para seres como se llamen, LGBTI, disidentes de la diversidad sexual, que lo necesiten, que me consta hay varias que efectivamente están en situaciones bien precarias y que lo necesitan. Entonces, es una jornada, una variedad, y, y ahí la idea es recaudar dinero, aunque desde ya vamos a habilitar mañana la cuenta para que puedan depositar quienes quieran. Ya, pasado este aviso, Ay, qué bacán. sí, sí, es que te juro que hay una... Bueno, además que ahí podemos hablar en el privado porque como viste que este domingo es el primer programa, pero el primero, entonces el estreno, se vienen muchos más, así que probablemente te esté escribiendo por ahí. Ya, bacán. Yo feliz de apoyar en todo lo que se pueda, así que démosle nomás. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí ya preguntarte, ¿dónde naciste? Yo nací en Santiago y bueno, mi familia es mapuche por parte de papá y mi mamá es chilena, es huinca. Y mi papá, bueno, y la familia de mi papá proviene de la región
de la Araucanía, específicamente de Curacautini y Carahue, de esa zona es mi familia. Y bueno, yo me crié en Cerro Navia particularmente, que es la comuna donde viví la mayor parte del tiempo con mis abuelos, que, que eran, que eran mapuche. Y bueno, tienes esta relación familiar con los mapuches, pero más allá como de este vínculo, que es a propósito de tu papá, ¿cómo explicarías tú o graficarías tú la relación que tienes con los mapuches? Yo creo que principalmente mi relación se da eh, con la naturaleza y con el territorio. Yo creo que por ahí va mi vínculo más importante. Como yo gozo mucho de los bosques nativos, de los espacios como donde la naturaleza es otra potencia, donde no es lo típico que vemos como el monocultivo, etcétera, todas esas cosas. Creo que en ese lugar es donde más aparece mi vínculo con lo mapuche, que es en esa conversación con el espacio natural, como con el agua, eh, con los ríos, no sé, con los mismos árboles, y sobre todo como de observación y vínculo con la naturaleza, eh, sobre todo una mirada como no científica ni biológica, sino que una mirada que apunta a otra forma de relación con la naturaleza como más de respeto, yo diría, como de entrega y reconocimiento, así como una inteligencia, yo diría, en la naturaleza. ¿Y cómo llegas a desarrollar una relación de ese tipo? Bueno, yo creo que es mi papá principalmente. Mi papá es una persona súper humilde, mis papás son feriantes y ellos, bueno, a pesar de ser personas de mucho sacrificio, como que siempre trataron de llevarnos hacia el otro lugar, como a que fuéramos a colegios como buenos o tratáramos de estar dentro de estas como colegios más competitivos, públicos, donde la pasé pésimo, pero finalmente también fue mi posibilidad de llegar a espacios como la universidad, porque para mi familia yo siento no estaba permitido a generaciones antes poder acceder a ese espacio. Entonces, eh, yo creo que mi papá es quien tiene mucha sensibilidad con esa naturaleza, con esos espacios como vivos. Y él también es muy particular porque es una persona de muy pocas palabras, pero al mismo tiempo es alguien que estaba siempre como grabando paisajes, sacando fotos, como con su videocámara, guardando y registrando cada momento como del sur, de los volcanes, de los ríos, como todo eso lo tenía muy integrado y le gustaba mucho. Entonces, yo creo que mi vínculo fuerte está ahí, como ese vínculo de mi papá en especial, que creo que fue su gran enseñanza también, eh, como enseñarme y demostrarme la potencia que era ese espacio también. Naciste en Cerro Navia. Eh, ¿cómo, cómo podías graficar esa infancia en esa Sí, comuna de Santiago? bueno, nací en Pudahuel, mis ¿Ya? papás vivían en Lo Prado y mis abuelos vivían en Cerro Navia y mi mayor vínculo estuvo siempre en Cerro Navia, que fue bueno, bien particular. Mi abuela vivía en una zona que, que ella también como lidiaba con muchas cosas, como el racismo también. Como que ellos no podían hablar, por ejemplo, la lengua en la ciudad, tenían como que hablarlo en otro espacio, lo hablaban siempre como en espacios de cuidados familiares, la trataban siempre como la India y había como una marca también social de ser mapuche en ese lugar, en ese espacio que creo que fue bien problemática, sobre todo en los 90 y en los 80 como de mucho racismo y de violencia como eh, lingüística, violencia verbal como muy fuerte, como referirte a alguien, no como su identidad, sino como una anulación de su identidad, como la palabra araucano o indio. Y eso a ti, siendo una persona que habitaba eso que le llaman niñez, ¿cómo te llegaba? Siempre fue como problemático, porque siempre me lo hicieron saber. O sea, yo siempre supe que yo era mapuche y además de eso,
había esta otra parte problemática que era ser maricona. Pues. Entonces ahí había dos cosas que eran como bien difíciles de esconder. Eh, como un apellido que te delata finalmente todo el tiempo, como a mí pronunciar mi apellido era un problema para mucha gente, eh, como hay también algo ahí del racismo, ¿no? Como esa... Ay, parece que ahora sí. Ahora sí, ahora se volvió a escuchar. ¿En qué estaban? ¿Qué quede, perdón? Sí, estabas hablando del racismo que te tocó enfrentar. Y principalmente como, por ejemplo, el espacio de la escuela, yo diría que fue como un lugar más complejo de cómo habitar. Yo estuve escuchando el Maricawizando con la Organa y coincido mucho en ese punto de cómo que nuestra primera lucha finalmente fue como el espacio de ser las payasas que somos, como, o reivindicar como estas infancias como colas, como fuertes, no binarias, desde muy temprana edad y también recibir como toda esta violencia de este sistema que es muy terrible, pues como que te segrega, como te deja como que fueras como lo peor dentro del mundo. A mí me pasaba mucho que no me querían eh, como juntarse las colas conmigo, tampoco querían juntarse, no sé, como eh, las personas heteros, nadie se quería vincular en ese entonces conmigo porque era demasiado rara y demasiado extraña para ese entonces. Entonces, eh, creo que por ahí va también mi cuento. Y eso te ocurría, claro, en estos lugares que habitaste y uno de esos fue el colegio, ¿no? Sí, como uno de los episodios como más problemáticos yo diría, el colegio, como eh, yo estudié en un colegio como de esos emblemáticos, que como que son públicos, pero al mismo tiempo son como muy competitivos y siempre son de hombres o solo mujeres, y me tocó, pucha, ver el patriarcado, yo diría, en mi cara, así como refregado encima de mí. Y ese fue como un aprendizaje también, porque como que creo que para muchas personas de las diversidades o de las disidencias, eh, es como un espacio, un tiempo, una etapa como arrebatada también, como se nos negó, no sé, el ser deseadas, se nos negó ser socialmente permitidas, se nos negó como un primer amor, un primer beso, como que todo tuvo que ser en la clandestinidad. eh, y como no sé, cuando ahora que estoy más grande y puedo observar como con más perspectiva las cosas, como no está bien normalizar de que las personas tengan que pasar por eso como para como, no sé, ser visibles o ser como posibles en un espacio. ¿Cómo enfrentaste o viviste esa negación de la que nos hablas? Mm, lo primero fue que para mí era como muy problemático estos dos lugares de denunciación, ¿no? Como primero ser cola muy fuerte, muy declarada cola, como rebelde, y además de eso, cargar con esta otra parte que es el racismo y la violencia, como el desconocimiento, la ignorancia, que existe también de las mismas personas chilenas sobre el pueblo mapuche. Entonces, eran dos cosas muy problemáticas en un momento de abordar, pero creo que en un momento de mi vida también como que esas dos cosas se juntaron orgánicamente y se produjo como otra relación finalmente de mi historia, de mi cuerpo con ese deseo, con esa posibilidad de ser. Y creo que también ahí está como el reclamo finalmente, como poder exigir un espacio más allá de si existió o no existió la homosexualidad antes de la llegada de los españoles, etcétera, etcétera. O sea, ya existimos y vivimos personas que deseamos de esta manera y somos válidas y somos parte de un pueblo también. Mientras atravesabas por estas situaciones, entre ellas la negación,
de tu existencia, y por qué no decirlo existencias, em, ¿por dónde habitabas? Como, ¿a dónde te ibas? Hay gente que se refugiaba, por decirlo de algún modo, en la música. Mm. ¿A ti, tú, para dónde te ibas? Yo tenía dos lugares como favoritos como en la adolescencia. Uno era como, dame un segundito que tengo que abrir la puerta. Sucede los en vivo. Ahí. Ju- Perdón, perdón. Ahí sí. Eh, y pasaba particularmente que como yo estaba muy como en dos espacios principalmente, yo diría un espacio como que era el arte y el dibujo y como encerrarme mucho en sí mismo porque eh, no era como básicamente como una persona muy sociable o que pudiese como entablar tipo de relación como me veía también. Como que de verdad era un bicho muy raro en el colegio, entonces nadie se quería juntar un poco conmigo. Y además de eso, yo también participaba mucho de las tribus urbanas, entonces mi vida era fuera del colegio siempre. Era como yo me juntaba, no sé, acá en la Costanera, en El Salvador, en todos estos lugares como donde llegaban las tribus urbanas, las Pokémonas, las otaku, las visual, todas. Y de ahí encontraba mi lugar también, pues como para mí el colegio no era el lugar donde yo hacía vida social, sino que estaba siempre fuera de ese espacio. Y era súper catártico igual porque eran, no sé, pendejas de 16 15 años curándose raja y, y bueno, como explorando su sexualidad y siendo rebeldes, súper rebeldes como desde el cuerpo. Yo siento que mi primera como irrupción de género, ¿cómo fue ahí? Como yo decidí como usar mi cuerpo como un espacio de experimentación en ese entonces. Y también creo que por eso también decidí también trabajar la performance más grande, formada también dentro de las artes visuales, porque mi cuerpo siempre ha sido un espacio de muchas como vínculos, capas, relaciones y no sé, yo creo que tú como yo también salir a la calle es un desafío y una experiencia todos los días. Entonces, eh, nada, pues como el cuerpo muy performático. ¿Qué recuerdos atesoras de esas patiperriadas, de esas vivencias con esa serie de tribus urbanas, amistades? La audacia y la astucia de cómo montarse en muy poco tiempo. O sea, como yo tenía que hacer básicamente una doble vida en ese tiempo, como tenía como ropa B, que igual tenía guardada en el closet, y cuando salía toda montada, como con extensiones, como toda maquillada, con peto, como muy traje chica. Entonces, eh, era como eso, como la audacia de corromper sobre todo la masculinidad, como yo tuve siempre estudié en colegio de hombre, entonces siempre fui la cola más fuerte de todos los colegios que estuve. Y, y para mí era como muy, como, yo lo tenía claro, o sea, como yo quería hacer eso y no quería ser masculina, entonces siempre estaba luchando como contra lo otro. Y en esta lucha, ¿cómo fue la relación con tu familia? Bueno, yo creo que para todas las colas es complicado al principio, sobre todo cuando venís de un lugar donde ser cola no es una posibilidad y es problemático también. O sea, yo también vengo de un sector como popular donde ser cola en la calle es súper problemático. No es lo mismo que habitar el centro o habitar otras comunas como ahora. Y para mí era súper riesgoso. Yo sentía que no podía salir mucho a la calle en exponerme porque la calle no estaba hecha para mí. Y, y tenía que en general juntarme con gente que en espacios donde yo sabía que me podía como cuidar y tenía también gente con la que me podía avisar y percatar de cosas. No sé, yo me acuerdo mucho en esos tiempos como las barridas nazi, cuando llegaban los pelados.
como skinhead y todas teníamos que correr y como alguien avisaba y gritaba como, vienen los nazis y eran, no sé, 200 maricones corriendo y venían tres hueones, como era muy absurdo, pero era como también súper violento, como el no poder habitar el espacio público. Yo siento que igual eso ha ido cambiando a lo largo de los años y no sé, yo también vivo hoy en día como en un lugar donde puedo salir y ponerme una pelela en la cabeza si quiero y nadie va a decirme nada, pero hay otros lugares y hay otras personas que no tienen esa posibilidad en zonas más rurales, como en, no sé, como en lugares como mucho más violentos, donde el género y ser otra persona, ser otra identidad como no hegemónica es un problema. En todo ese proceso de lo que sucedía en el colegio, lo que pasaba en la familia, lo que vivías cuando tenías todas estas experiencias callejeras, en definitiva, eh, ¿cómo fuiste conformando los vínculos? O sea, em, ¿hay vínculos que se mantienen hasta hoy o cuáles son esos vínculos que tú recuerdas de esa etapa de tu existencia? Mira, así como vínculos como amigos de ese entonces, que estén así muy presentes hoy en día, yo creo que no. Salvo una de mis mejores amigas, que es el Diego Argote, que es fotógrafo, bueno, es una maricona también, de las disidencias y que, bueno, fuimos amigas desde los 7 años hasta ahora, somos amigas y siempre hemos sido como nosotras dos y juntándonos nosotras dos como para un poco no estar solas. Eh, y creo que esa es como mi gran amiga de esa infancia, después como la adolescencia, sobre todo cuando llegué a la U, fue como un momento mucho más de libertad, donde me pude como dar también las posibilidades de experimentar con quién yo era, como no andarlo escondiendo, como que antes yo era patúa y salía y montaba y otra vez chica todo, pero no medía las consecuencias y como que en algún momento también como que me pasaron cosas en la calle y fue como igual fuerte para mí eso y tuve como que dejar de insistir de alguna forma de esa manera y para mí la U fue como un espacio donde me encontré mucho con otra gente que era más libre también y que el ser cola o ser trans, travesti, no sé, eh, era una posibilidad más de las muchas posibilidades que había. Cuando dices que te pasaron cosas en la calle, ¿te refieres a explícitamente que viviste violencia? O sea, Sí, desde que te pegaran hasta... sí, muchas, o sea, no sé, una vez iba como caminando con un pololo por la calle y un hueón llegó y como me metió un palo de árbol como en el culo y como que le paramos los carros y al final el hueón me terminó asaltando, ¿cachai? Como en esos niveles de como violencia, así como voy por la calle y alguien se cree con el derecho y el deber como de poder como tocar o incidir tu cuerpo, como no sé, como tener que arrancar también de otras cosas, como nunca es un espacio seguro siendo una persona como disidente. Ahí hablaste de pololo. ¿Cómo ha sido esa historia de ponerse a pololear? Es yo diría que especial y bacán, como porque yo al menos tengo la suerte de estar con una persona que me acompaña y me quiere como en todas mis facetas y en todas mis lugares. Y creo que eso es como súper importante, sobre todo como en el mundo que vivimos, donde todo es como tan superficial y, y volátil, como que creo que por ahí también va eso. Y no sé, como que creo que también quienes, como que no somos las personas que están en la hegemonía de los espacios del género, siempre tenemos un poco esa duda, ¿no? Y esa pregunta de si somos capaces o somos merecidas como de ser amadas o de que nos quieran. Como que yo creo que eso es como, para muchas personas de la disidencia sexual es como eh, súper como importante. Eh,
como sentirse sobre todo apañado más allá del amor romántico y todas esas ideas, como sentirse apoyado por gente, por una comunidad de amigos, pareja, etcétera, que te puedan como apoyar y llevar como hacia buenos lugares también, como el apañe, como tan necesario. Dentro de todo este proceso en el que pueden venir preguntas tipo, ¿me merezco esto o no? ¿Recuerdas momentos de ese tipo donde en algún momento te pudiste preguntar, ¿merezco que me quieran? ¿Merezco que me apoyen? ¿O definitivamente merezco ser el bicho raro del colegio? Porque en realidad el problema soy yo. ¿Cómo operaba eso en ti? Mm, era raro porque como que no me importaba tanto, era como yo quería ser. Primero quería como ser la persona que quería ser. Y en ese entonces, sobre todo en la adolescencia, no me importaba tanto las consecuencias, pues como, no sé, me arrancaba, me salía a carretear con mis amigas, como que no me iba bien el colegio, pero no me importaba el colegio, no estaba mi interés en ese lugar, estaba como en otro espacio, las relaciones sociales, etcétera. Y para mí, como creo que fue como muy importante, sobre todo una figura que es la de Joana, que fue mi profe de arte en el colegio, que fue como la protectora de todas las colas que estudiamos en el colegio, y que bueno, la Joana es mi amiga hasta el día de hoy, y yo digo que es la primera mujer feminista que yo conocí, eh, como, no sé, la primera persona en el colegio que me hizo sentir ser humano, o sea, como ni los profes, ni los estudiantes, ni los directivos, nadie me trataba como ser, como con derechos, ni con opinión, como que me iba bien en el colegio, pero no tenía derecho a opinión porque era muy cola y muy fuerte, entonces ya era demasiado problemático eso para ese entonces. Y ella fue muy importante y hasta el día de hoy sigue siendo muy importante, una persona con la cual me veo, me hablo constantemente, que fue una parte de mi vida, eh, y que ella también yo sé que fue muy importante para la vida de otras colas en el colegio, como no solamente mi experiencia, sino la de muchas como chicos y chicas de la disidencia sexual, que vieron en ellas como un espacio de protección. Saliste del colegio, llegaste a la universidad. Eh, ¿Qué pasó ahí? Fue como una bomba, pues porque yo no había estudiado como pintura, ni como que solo el colegio y como que, no sé, había llegado a pintar así como con témpera, la wea más como pro que había hecho, entonces llegué a la U y fue como una bomba, como descubrí demasiadas cosas, estaba como todo el día ahí como en los talleres, muy metida como así, o sea, haciendo serigrafía, haciendo grabado, haciendo cerámica, aprendiendo como todo, como que a mí fue como devorarme un montón de cosas y también comenzar a hacer activismo, porque como que en la U me di cuenta de que ya no era como un problema ser quien yo era, sino que yo lo iba a reclamar. Y ahí como me empecé a colectivizar con otras colas, con la CC Gender, la Chile, de la Universidad de Chile, en la Facultad de Filosofía. Ahí nos organizamos varias y empezamos a hacer como reuniones, hicimos como varios encuentros, hicimos un carrete donde se quemó como la biblioteca de ciencias de la facultad y quedó la cagada, como, no sé, fue como un espacio de mucho como reconocimiento y como de encontrarse colectivamente con otras personas. Y para mí esa experiencia fue súper importante para lo que derivé después, que es el colectivo Ranintuleufu, donde yo estoy con otras hermanas mapuches y hermanos mapuches que son mujeres, disidencias de mi pueblo, que nos agrupamos y pensamos también como desde voces colectivas, porque creemos que hay un ejercicio importante de reunirse y pensar en conjunto cosas, más allá de como los trabajos individuales que cada uno tiene. ¿Cuál es el rol que tiene la colectividad para ti? Ya nos adelantaste esto, pero más profundamente. Yo creo que principalmente es bajar las cosas a una conversación donde ya
tu propia perspectiva no entra solamente en conversación, sino que confluyen otras visiones también. Y creo que eso también a uno le permite como tener otra perspectiva y mirada sobre la vida, como permite que uno también se cuestione eh, cuán individualista también es en muchos de sus actos o qué está haciendo para cambiar esas formas de individualismo que son tan fuertes. Entonces, creo que cualquier acto de colectividad o de reunirse ya es muy político y muy como eh, desafiante para el mundo en el cual vivimos. Hay gente que dice que antes de que llegaran a la universidad no conocían cuestiones como lo que se ha llamado disidencia sexual o lo que se ha llamado feminismo, que algunas también sostienen que en definitiva es lo mismo. Hay, bueno, en fin, distintas posturas. ¿A ti el feminismo te llega por dónde? ¿Te llega efectivamente a la universidad o te llegó con esta profesora que tú dices, esta profesora de arte? Yo creo que sí, me llegó por ella, pero además como sí también hubo un descubrimiento como colectivo con otras personas, como empezar a leer, no sé, a la Judith Butler, a ver a Paul Preciado, ¿cachai? Como gente que no sé, es súper la academia, pero también súper voladora de cabeza cuando uno llega con esos textos como por primera vez, o no sé, como para mi hija de perra, por ejemplo, fue como también una bomba en mi cabeza y yo tuve la oportunidad y la suerte que Joana me mostró muchas cosas, como, no sé, las yeguas del Apocalipsis, al MBL, como a Carlos Lepe, o sea, como que yo tenía igual ya de alguna forma integradas estas como referencias Cora o disidentes que ya habían hecho obra y reflexiones en torno al cuerpo, y ya habían puesto sus cuerpos para estas luchas. Son figuras que aparecen cuando estás creando. Eh, sí, sí, yo creo que siempre están, como que uno la invoca igual un poco, como eh, ellas son parte igual de las referencias, pues, o sea, como ya hicieron sobre todo algo súper difícil que es también pararse en dictadura, en una dictadura frente a muchas cosas, entonces es otra forma también de evitar esa colitud, como creo que también hay un gran valor en eso, como en todas las personas en realidad que hacen activismo, como que cada uno es eh, una potencia también. Que creo que siempre hay alguien que se contamina o se vincula con esta experiencia. Cuando creas, ¿qué es lo que entra a operar ahí en esa creación, en ese proceso creativo? Muchas cosas. Yo siempre digo que a mí me interesan mucho como temas, como soy artista como de proyectos. No me interesa tanto la técnica, nunca me casé con la cerámica. O sea, hubo un tiempo que hice mucha cerámica y hubo un tiempo que hice mucho grabado, pero en un momento me agotaron porque sentía que eran muy limitadas como sus como impactos y decidí como ir hacia otro lugar que era como empezar a trabajar cosas un poco más abiertas, como que pudieran dialogar desde otras formas con la gente, no sé, etcétera. Y, y me empezó a interesar un poco más como los temas, ¿no? Como, sobre todo, hay varios temas que me interesan, hay temas que me interesa cómo fue construido, por ejemplo, el concepto de biología, o qué es lo natural, como qué es lo reproductivo, qué es el deseo, me interesa mucho el deseo, sobre todo bajo una perspectiva de lo colonial, cómo también lo que nosotros deseamos está permeado por eso, eh, y todas esas como reflexiones finalmente como que también van en mucho con la conversación de qué quiero producir en los espectadores. No sé, si quiero producir algo sensorial, evidentemente que voy a elegir una performance, por ejemplo, porque tengo la posibilidad de apelar a otros sentidos, como el olfato, como el tacto, no sé. Si quiero hacer algo narrativo, probablemente voy a elegir el video o el documental. Si quiero algo como también corporal, probablemente voy a elegir el pelo, porque para mí ese material también genera muchas relaciones con la gente cuando entra a un espacio. Entonces,
siempre pienso mucho en lo que me interesa, pero también cómo se media con el espectador. Me parece que me es muy importante como que los trabajos sean fáciles de digerir y cercanos con la gente, que no sean como puta, unas pajas mentales, porque creo que el arte es súper difícil de difundir y de que llegue a otras personas. Entonces, para mí ha sido muy importante como trabajar desde los gestos mínimos, desde como, eh, como lo sencillo, digámoslo así. Y cuando muestras tu arte, ¿cuáles son, hay reacciones que tú dices, esto me lo esperaba, mira, esto es idéntico a lo que viví cuando mostré acción? ¿Qué te pasa con las reacciones de las personas? O sea, tú identificas personas que a las cuales les interesa específicamente tu arte, eh, o tú, y a la vez, ¿cómo llegas tú a las personas? Mm, bueno, yo principalmente lo que he hecho es como tres cosas, yo diría, como importante como artista. Una es instalar temas que creo que son polémicos o como complejos de instalar porque hay mucho desconocimiento sobre el pueblo mapuche y también hay muchos como capas ahí como operando, sobre todo con el deseo, la sexualidad y otros géneros como dentro del mundo mapuche. Creo que como ese gesto de provocación es un punto importante de mi trabajo. Otro punto importante yo diría que es eh, como lo que pasa con mi cuerpo. O sea, para mí todo lo que atraviesa eso es súper importante y marca mucho también esas relaciones finalmente, que es la que yo te comentaba anteriormente, que es cómo se media el mundo y también cómo uno de alguna forma va empezando a armar un rollo también crítico de su propio trabajo, eh, como instalado también desde un lugar, ¿no? Y yo creo que lo tercero ha sido como la difusión. Para mí es súper importante que mis trabajos estén todos en mi web, que estén liberados, a pesar de que yo evidentemente también trabajo en un lado también un poco más comercial del mundo artístico, porque bueno, tengo que vivir y nadie me paga a mí el arriendo, entonces hay que también ceder en algunas cosas con su propio trabajo artístico, pero para mí ha sido importante que todos esos videos, aunque se hayan vendido o no sé, X, que hayan sido como producidos o adquiridos por alguien, por un museo, quien sea, estén disponibles en línea para que cualquier persona las pueda ver. Y lo mismo mis redes sociales, como para mí mis redes sociales son muy mi trabajo y lo que hago, entonces ocupo mis redes como una galería. Hay muchos artistas en Chile que como que se niegan un poco a utilizar las redes sociales como un espacio de difusión y yo creo que eh, hay que utilizar todos los espacios, sobre todo como para difundir trabajos que necesitan, que otros lo vean y se eduquen y reflexionen también. Entonces, no sé, a mí me ha pasado mucho con algunos trabajos que me ha escrito gente que, no sé, hace clases de psicología y ha mostrado trabajo, y gente que, no sé, hace clases en un colegio, un ramo de filosofía o historia y también ha mostrado el trabajo. Y eso para mí es muy importante, más allá como de estar en la galería más top o en el museo más top, como todos esos mensajes de gente que me escribe y me dice como qué bacán que se estén hablando estos temas, qué importante que se instalen, que se hable desde este lugar, para mí es como lo más importante. Sí, debo decir que yo he sido una de esas personas que te ha mostrado en sus clases. Te ha, Y sigue muchas gracias. haciéndolo, hay que seguir haciéndolo. Y está todo ahí para ser difundido y para que otros lo vean. Como para mí eso es súper importante. Y tengo una anécdota muy interesante de eso, porque mi obra esa, mi primer trabajo, que es Tú nunca vas a ser un güey, es un trabajo que no quedó en ningún concurso del arte. O sea, como ni el Mavi, ni galería, ni museo, nadie me pescó en ese momento. Y fueron precisamente las personas de la disidencia sexual que me levantaron ese trabajo y lo empezaron a difundir.
Y cuando ya empezó a tener más visibilidad, ahí me empezaron a invitar los museos y las instituciones a trabajar. Pero antes de eso fueron estos espacios como más underground, donde se mueven como otras cosas y otras sensibilidades, quienes finalmente pudieron como vincular mi trabajo y permitir que mi trabajo se viera en otros espacios. Hablaste de que debiste ceder o has tenido que ceder. Em, ¿En qué has tenido que ceder? Yo creo que sobre todo como en cosas que tienen que ver con la subsistencia, o sea, y también con el respeto y valorización del trabajo artístico, porque lamentablemente en este país, como a los artistas no se les paga. Y, y hay muchos artistas que están sumamente precarizados, sobre todo yo diría quienes trabajan como performance, cosas que no son comercialmente mercantilizables, sobre todo porque acá no hay un mercado del arte, no hay muchos coleccionistas, la gente no colecciona ni invierte en arte, como eso es un primer punto. Y lo segundo es que las instituciones en general no te invitan como financiándote, no te invitan como poniendo dinero, reconociendo como el trabajo artístico como una labor y un oficio. Entonces, es súper complicado el comienzo, sobre todo para los artistas jóvenes, disputar esos espacios y exigir también como cosas mínimas, como no sé, que el museo te ponga un clavo, así como en esos niveles. De repente hay instituciones que ni siquiera tienen para comprar ni el clavo que se pone en la muralla del museo. Entonces, eh, estamos hablando de cosas muy básicas. Y para mí lo importante y lo primero ha sido como reclamar esos primeros espacios y tratar de que sea también como más justo y también como más también decente y reconociendo la labor artística. ¿Cómo podrías graficar tú, ha sido en general tu relación con, por decirlo así, los otros colegas? Eh, Mira, en general yo creo que la gente joven es mucho más abierta a hacer redes de colaboración. Yo creo que, voy a decir algo medio problemático, pero las más viejas son, pero, uy, pura competitiva y pura competencia y rivalidad, etcétera. Y yo creo que hay mucha gente joven, sobre todo dentro de las artes, que está organizándose, que está haciendo grupos, que está haciendo fuerza en común y para mí eso es súper potente porque es como empezar a dejar estas como ideas del exitismo, de qué le va mejor, sino que empezar a como hacer cosas, como que lleguen más personas, que no sé, esté como finalmente eh, como el arte acceso a otras personas que regularmente no tienen acceso porque no todo el mundo va a los museos. ¿Y actualmente en qué estás? ¿En qué proceso creativo estás? Mira, ahora estoy como planeando una serie de performances que voy a hacer pronto. Voy a hacer una en España y otra en Londres. Y bueno, son harto como trabajo como mental y como harto de pensar, leer, sobre el agua principalmente estas performances, entonces me he metido mucho en, revis- en revisar, por ejemplo, el código de agua, en estudiar harto como esos temas. eh, y los otros proyectos son un poco más sobre el bosque nativo y como este cruce con las disidencias sexuales. He estado investigando mucho como estos relatos tradicionales donde aparecen personajes que se fugan de la estructura binaria del género, particularmente relatos donde hay, por ejemplo, referencia al ano, referencia como a la penetración entre como animales, etcétera. Y me gusta un poco de construir esas historias, como pensar qué pasaría como en un contexto actual, contemporáneo, cómo se subvierten esas historias o esos relatos. Eh, Estoy trabajando harto con foto, con el pelo también, es como un tema que yo trabajo recurrentemente. Para mí el pelo es como un espacio de resistencia, o sea, eh, yo cuando era chique, sobre todo en mi adolescencia,
me resistí mucho a mi corte de pelo, como que el pelo era un tema, yo no sé, me escondía el pelo con pinches, con elástico, era realmente, yo ahora lo pienso y digo como, realmente me hacía como, eh, hacía cosas muy locas y muy como producidas, pero muy precariamente. Entonces tenía como pelos más cortos y pelos más largos, me los escondía y siempre el pelo fue como un espacio a reclamar para mí. Y ahora trabajo al pelo principalmente porque hay una relación en torno a la feminidad asociada al pelo, pero históricamente o en otros pueblos, en otros contextos, en otras culturas, el pelo no es femenino. El pelo es la extensión de un pensamiento, la fuerza, es, no sé, el vínculo con la tierra, el elemento primero que cae, un elemento identitario, lo que sigue creciendo después de que uno muere, etcétera. O sea, tiene como demasiadas connotaciones y me interesa mucho trabajar con ese material y también llevarlo a mi cuerpo, como para mí ha sido bien importante como con todo mi proceso eh, de cambios y de reconocimiento, como mi pelo ha sido mi lugar, yo creo, uno de los más importantes. Muchas gracias, Seba. Ya estamos llegando al final de esta entrevista conversada. Agradecerte tu disposición, tu honestidad, eh, tu asertividad también. Bueno, muchas cosas. Em, y bueno, ahora invitarte, si así lo deseas, a que nos puedas entregar como tus últimas palabras ya para ir cerrando el episodio de hoy. Sí, bueno, agradecerte, querida Lilith, como la oportunidad de llegar como a otras personas, o sea, y de vincularnos también. Yo creo que a pesar de que estemos en distancia, como obvio que si estoy por allá hay que hacer algo y levantar también activismo desde todos los lugares, como creo que es súper importante el encuentro y el vernos y como ser comunidad, pese a las distancias y a las diferencias que hayan de repente en muchos lugares. Y, y bueno, dejarle invitada acá en Santiago, si es que alguno anda por acá, que nos visiten. Estoy trabajando como curadora en un espacio de arte que se llama Espacio 218, que queda justo en la Plaza de Armas, donde convergen muchos cuerpos, muchos deseos, donde la prostitución es algo que sucede cada momento y cada hora de ese lugar y donde, bueno, pasan muchas cosas en ese espacio. Eh, Ahora estamos con un proyecto de una artista que se llama Paulina Carreño, que trabaja la relación de las capas de la ciudad con el dibujo. Tiene un proyecto muy interesante que le invito como a conocer. Ahí trabajo con María Iris Flores, que es una curadora feminista, que ha investigado y levantado el trabajo de muchas artistas mujeres y de las disidencias sexuales. Y eh, bueno, como pronto voy a tener una exposición por el Centex a finales de junio en Valparaíso, así que también espero que nos puedan acompañar ahí. Vamos a estar con María Lara Millapán, que es una poeta mapuche, y también con la agencia de Borde, que son Rosario Montero, Paula Sala y Sebastián Melo, perdón, quienes vamos a mostrar los tres en el Centro de Valparaíso y a mí me llena mucha de ilusión como ir a Valpo y estar como viendo todo lo que pasa allá, que pasan muchas cosas y bueno, siempre muy invitados, así que están en Santiago a conocer este espacio, que es Espacio 218 y eso, y a seguir Llena Revista y Revintuleufu, que son mis proyectos colectivos. Muchas gracias, Seba. Y bueno, llegamos entonces al final de este episodio número 7 de este Maricahuizando tercera temporada. Recuerden que este episodio queda guardado acá en el feed y también se retransmite por el YouTube y Spotify de Guillotina Radio. Ya nos encontramos el próximo domingo con una nueva conversación, ahí con un nueve personaje interesante para charlar. Muchas gracias de nuevo, Seba, y también a quienes espectaron y a Guillotina Radio. Ya pues Chao, nos vemos, chao. nos vemos.